Sin lugar a dudas, la palabra santidad es una de las palabras peores entendidas en toda la Biblia. Una de las peores palabras comprendidas dentro de toda la Biblia, a mi humilde opinión y parecer, es sin lugar a dudas la palabra santidad. ¿Qué es lo que es la santidad y qué es lo que representa? He tratado de explicar esto en esta serie de podcast titulada de audio, que hoy quise hacerlo en video, tituladas las facetas de la santidad. Es interesante mencionar que, como les decía, lo mal entendida que ha sido esta palabra durante los años. Siempre cuando hablamos de que alguien es santo, siempre nos imaginamos poco menos a alguien levitando en el aire, vestido de blanco, con los ojos mirando hacia el techo. Y francamente el significado de esta palabra dicta mucho de eso. Es una palabra que se ha malentendido siempre. Una persona santa no es aquella que va a meditar a algún lugar alejado, a algún templo Shaolin. Una persona santa no es aquella persona que se viste entero de blanco y pasa meditando y apenas comiendo. Una persona santa no es aquella que se aparta del mundo, sino todo lo contrario. Y lo vimos en el podcast anterior, que lo que era lo medular, el significado profundo de lo que la santidad es. Y si no han visto el podcast, quiero invitarles a que lo vean. Ciertamente hay algo que no podemos negar, que la santidad viene de Dios, no es algo que sea inherente a nosotros. Y en el Antiguo Testamento, como también lo vimos, había una santidad que era sacerdotal, una santidad que se debía lograr mediante muchos procesos y vestimentas sacerdotales. Para ser santo en el Antiguo Testamento tú tenías que seguir una serie de rituales y ser sacerdote para poder entrar al templo donde estaba la presencia de Dios. Ese tabernáculo de Moisés que Dios mandó a hacerle a este hombre en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, posteriormente se transformó en el templo de Salomón. Y para poder entrar ahí ciertamente tenías que ser sacerdote. Una persona común y corriente como tú o yo no tenía pero ninguna posibilidad al acceder al lugar santísimo. E incluso el sacerdote tenía que cumplir una serie de requisitos para poder entrar ahí. Pero la santidad de Dios comenzó a tener un cambio, comenzó a tener un giro inesperado, que ahora sabemos termina en Jesús. Pero en ese entonces, cuando las reglas eran tan estrictas, hubieron dos profetas, y uno de ellos muy joven, que tuvo una experiencia extraordinaria y que la Biblia nos enseña que el significado de la palabra santo o la santidad iba a cambiar radicalmente. Y me refiero al profeta Isaías, que en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, este joven tiene una visión del templo de Dios, pero más que todo tiene una visión del trono de Dios. ¡Wow! Y la palabra nos dice que este joven estaba tan alucinado, tenía tanto miedo, porque él sabía las reglas. Él sabía que ninguno de nosotros, ningún humano podría ver la presencia de Dios sin morir. Y de hecho lo dice por ahí en el capítulo 6, en el capítulo 1, le dice: yo ciertamente soy un hombre muerto, puesto que he visto a Dios. Sin embargo, alrededor del trono de Dios hay unos seres angelicales muy extraños, que también podríamos estudiar más adelante, llamados los serafines o querubines, que son seres de luz y seres de fuego. Justamente alrededor del trono de Dios, según la visión que tuvo Isaías, había mucho fuego, y uno de estos ángeles tomó el carbón encendido y voló hacia donde estaba el aterrado Isaías y hizo que el profeta comiera, o que el carbón ardiente le tocara la punta de los labios, porque Isaías
no paraba de decir: soy hombre inmundo y he visto a Dios, he visto su gloria y voy a morir. Lo curioso fue que la santidad de Dios, a través de ese carbón ardiente, traspasó y purificó al profeta. O sea, aquí hay algo interesante. Ya tú no tenías que purificarte para entrar a la presencia de Dios, sino que la santidad de Dios te envolvía a ti. Algo parecido tuvo el profeta Ezequiel, quien también tuvo una visión extraordinaria, una visión que cambió su vida. Esta visión consistía en que él veía el trono de Dios, y de la casa de Dios salía un río. Desde adentro de la casa de Jehová salía un pequeño río que, a medida que avanzaba, se transformaba en un río más grande. Y oh sorpresa, que todo lo que tocaba ese río era purificado, era fructificado. Este río pasaba por el desierto, y el desierto inmediatamente florecía con árboles magníficos. Esta visión que tuvo el profeta Ezequiel nos da a entender que algo desde la casa del Señor sale hacia afuera. En ese tiempo no lo entendíamos. ¿Qué significaba que un ángel tomaba un carbón ardiente directo del trono de Dios y se lo pusiera en la boca al profeta? ¿Qué significaba que este río que sale de la presencia de Dios hacia afuera y lo limpia todo? Bueno, esto tuvo un vuelco extraordinario en la persona de Jesús. Jesús es el río que sale de la presencia del Señor, que sale de la casa del Señor. Jesús es el carbón ardiente. Y fíjese que las mayores peleas y disgustos que tuvo Jesús con los fariseos de la época era justamente que él, según los fariseos, él trastocaba la ley. Porque la ley decía que una persona santa no podía tocar a un muerto, sin embargo, porque se iba a contaminar. Sin embargo, Jesús tocaba a ese muerto y Jesús no se contaminaba. Jesús purificaba y revivía al muerto. Jesús tocaba a los enfermos y no se contaminaba con su enfermedad. Jesús los sanaba. Entonces ahí está la representación de la santidad. A tal llegó el punto que el mismo Jesús, no yo, el mismo Jesús dice que todos los que creyéramos en Él, de nuestro interior iban a florecer ríos de agua viva, ríos de santidad para inundar toda la tierra. Es así como el concepto de la santidad sufre una transformación total y hermosa en el Nuevo Testamento. Ya no nos tenemos que purificar nosotros para entrar en la presencia del Señor, sino que simplemente el Señor, a través de Jesús, es quien nos purifica, y nosotros tenemos la misión de mantener esa pureza y transmitírsela a los demás. Bendiciones.